Hola a todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Voy a intentar ser muy breve. Primero decir que estamos muy agradecidas poder contar con la presencia de Héctor Grant. Para quien no le conoce, Héctor es un militante judío antisionista de larga trayectoria, también profesor de antropología en la Autónoma de Madrid. Y bueno, creo que algo que para esta charla no hace falta es explicar el porqué de la charla, pero sí que me gustaría muy brevemente recoger algunos de los ejes centrales, ¿no?, de debate que queríamos traer a la Bienal e impulsar desde la Bienal. Y le mandamos a Héctor una lista de preguntas muy largas, probablemente demasiado largas, pero que giraban en torno a lo que diría que son tres ejes centrales, ¿no?, de los debates que queremos seguir y en que profundizar en todo el espacio de la Bienal, en realidad. Uno sería, desarrollar los vínculos entre el sionismo desarrollar o profundizar en el sionismo como proyecto colonial. Segundo, algo que creo muy urgente y muy importante, desarrollar y rescatar esas miradas internas al judaísmo, alternativas y disidentes en relación al proyecto sionista, y no por último abrir y seguir ciertos procesos políticos, ciertas transformaciones políticas que de forma tan violenta nos acompañan estos días, entre ellas la reconfiguración interna del propio proyecto sionista, pero también otros proyectos y otras formas de instrumentalización, como la instrumentalización política del antisemitismo y sus consecuencias, ¿no? Y sin más que añadir, muchas gracias por tu apoyo, Héctor, y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias, Natalia, gracias a todos por la invitación. Voy a agregar a la presentación solo un elemento más que creo que va a ser importante porque va a aparecer bastante luego en la charla. Además de ser profesor de antropología y estar en la solidaridad con Palestina, soy efectivamente de una familia de origen judío. He vivido allí 9 años y milité en una organización revolucionaria, en una organización anticapitalista, antisionista, por supuesto, porque no puede ser de otra forma allí, de conjunta de judíos y palestinos. Y lo cuento para que veáis que una parte de lo que voy a contar no solamente es revisión histórica, sino también me surge de la experiencia allí, del conocimiento de la dinámica interna del asentamiento, digamos, de la sociedad que surge de la colonización sionista de Palestina. Y generalmente, en realidad, si tendríamos, además de los ejes que planteaba Natalia, el objetivo de la charla es deconstruir algunos mitos o algunas falsas imágenes que existen con respecto al sionismo y al judaísmo, ¿no? Si nos preguntáramos, generalmente cuando en estas ocasiones hago la pregunta, ¿qué consideráis que es el sionismo? Entonces surgen dos elementos fundamentales. Una que es mucha gente que piensa que es un movimiento religioso y mucha gente que piensa que el sionismo es representación que sionismo y judaísmo son equivalentes. Y en realidad, y si vais a seguir un poco la narrativa que voy a desarrollar, veréis que uno de los principales objetivos es justamente negar estas dos afirmaciones, ¿no? Mostrar las evidencias de que el sionismo efectivamente está lejos de representar al conjunto de las personas que se consideran judías por razones A, B o C que luego entraremos, y que durante gran parte de su historia, aunque hoy, claro, mirando la realidad de lo que hoy es la sociedad israelí, el asentamiento judío sionista en Palestina, muchos se sorprenderían, fue durante una parte importante de su historia un movimiento laico e incluso antirreligioso. Para entender la cuestión, debo decir que tenemos que hacer un poco de historia. El sionismo surge a final del siglo XIX en Europa Oriental, en Polonia, en Rusia,
en parte como respuesta, o mejor dicho, en gran parte como respuesta, a dos principales conflictos o a dos ejes de tensión, dos conflictos que afectaban a las comunidades judías de Occidente. Con esto, porque esto de que digo de Occidente no es casual, porque durante gran parte de la historia del sionismo, en realidad hasta después que se crea el Estado, hasta que se crea el Estado de Israel, las comunidades de un tercio, digamos, o un cuarto del judaísmo mundial que vivía en las sociedades árabes del Mediterráneo o de Medio Oriente, bueno, tanto de Palestina como de Egipto, Irak, Irán, Persia en aquella época, en Turquía, no participaron nunca del proyecto hasta después que se crea el Estado de Israel y se encuentran con algo que es sobrevenido. Volveré más tarde sobre el tema. La cuestión es que surge ahí en Europa Oriental como respuesta a dos principales crisis que pasaban las sociedades judías de aquel entonces. La primera no es específica, no es particular de las comunidades judías, es que con la Revolución Francesa, la Ilustración, los proyectos de construcción de los estados-nación modernos en Europa, toda la sociedad se había secularizado. La religión había dejado de ser una de las instituciones que estructuraba, que organizaba la vida social, y pasó a ser algo del ámbito privado. Y se separan en algunas partes, en otras no, como ya sabéis, como aquí, se separa Estado y religión, y la religión pasa a ser secundaria. Y en ese proceso, las grandes masas de población, sobre todo, claro, de las clases, y especialmente de las clases subalternas, se secularizan, y ese proceso afectó también a las comunidades judías. Primero, porque si lo que estructuraba antes al judaísmo era ser creyente en una determinada religión, la religión deja de tener importancia. Segundo, en una o dos generaciones las familias se secularizan y pasan a integrarse en los proyectos nacionales, en los proyectos locales de construcción nacional donde estuvieran. En Alemania, en Polonia o en Rusia en aquella época. Y el segundo, bueno, con lo tal, esto desde las comunidades judías estaba, o desde posteriormente la lectura sionista, claro, era un proceso de asimilación que ponía en peligro la continuidad de esas comunidades porque se iban a diluir, bueno, en los proyectos de la Ilustración, de la modernidad, como de secularización total de la sociedad y la construcción digamos, de estructuras universalistas. Esto dejaba de tener ningún sentido y efectivamente grandes masas dejaban aparte la religión. En algunos lugares se mantenía una cultura alrededor de la lengua del Yiddish, que es un dialecto del alemán, que es lo que se hablaba en gran parte de esas comunidades. Y surge incluso una cultura proletaria en Yiddish, porque en contra otra vez de los estereotipos que hay de los judíos, las grandes masas de judíos y judías de aquella época eran trabajadoras, eran campesinas y eran obreras. Y luego pequeños artesanos, pequeños comerciantes. Y bueno, entonces lo primero es esto de la secularización, la asimilación. Y la segunda es el final del siglo XIX, en esa zona de Europa, el desarrollo del capitalismo, como en todas partes, origina grandes crisis sociales, las migraciones del campo a la ciudad, el desarrollo de la industria, y en ese contexto hay sectores que ven, como hoy en día, la oportunidad de dividir a trabajadores y trabajadoras, generando en realidad el antisemitismo, el odio en contra de los judíos, el antisemitismo moderno, incluyendo no solamente lo que podemos pensar hoy en día de estereotipos, prejuicios en contra de los judíos, libelos en contra de los judíos, sino también ataques, pogroms, de bandas organizadas que atacan a los barrios o los pueblos donde se concentraba la población judía. Ante esta situación, las comunidades judías responden de manera diversa.
De manera, bueno, debo decir, una parte importante, igual que sus vecinos y vecinas, deciden migrar. Se van a América y son el origen, en realidad, de las comunidades judías que todos conocéis de América del Norte y de América del Sur. Emigran, esas olas migratorias empiezan en 1890, la última década del 19, y siguen hasta después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, mi propia familia llega a Argentina, fueron de los primeros, llegaron en 1892 a Argentina, mucho antes que la gran mayoría de los españoles y italianos que llegarían después, y así en muchas partes a otros países de Latinoamérica y de América del Norte. Y la segunda opción fue la autoorganización. Surge en ese contexto un sindicato de obreros y campesinos de izquierda, cercano a la internacional, a la Segunda Internacional, que se llama, bueno, por sus siglas se llama el Bund, y entonces estos proponen efectivamente que frente a la crisis del capitalismo y el antisemitismo, lo que había que hacer era cambiar la sociedad de base, construir una sociedad socialista donde nadie fuera discriminado o perseguido por su origen cultural, étnico, religioso o nacional. Estos discutieron mucho la cuestión nacional con Rosa Luxemburgo, con Lenin incluso, planteando, por ejemplo, que la solución era generar islas de autonomía cultural en Polonia y en Rusia para reconocer los derechos y salvaguardar esta cultura de clase que hablaba. Cuando hablo de un sindicato de clase, estoy hablando de una organización de centenas de miles de afiliados que en la época de entreguerra fue la fuerza social hegemónica en Europa Oriental. En Polonia, por ejemplo, en las zonas con alta concentración de población judía, estos eran los que dominaban los consejos locales y tenían además incluso su propia fuerza de autodefensa, milicia de autodefensa con miles de militantes que luego fueron importantes en la resistencia a la ocupación nazi, porque se agrupan con la resistencia comunista y son en realidad una parte importante, actores importantes en los levantamientos de los guetos, por ejemplo, en Varsovia o en Vilna. Bueno, la gran mayoría de ellos terminó masacrada, pero descendientes, digamos, de ellos, o los que no, inmigraron después de la guerra, crearon focos en Estados Unidos y también en América Latina, en la propia Argentina, que seguían esta tradición política y cultural. Bueno, estos eran antisionistas, porque planteaban de que primero que si había algún problema había que resolverlo en ese lugar. Bueno, pero no he dicho, en ese mismo contexto surge el sionismo. La tercera de las grandes opciones es el sionismo. ¿Y qué plantea el sionismo? Que hacen una lectura, o empieza haciendo una lectura, digamos, nacional, muy de la época, de la que estamos hablando, de la época eso, del desarrollo de los estados modernos, y estos hacen una lectura de que lo que ocurre que el problema del antisemitismo es que las comunidades judías son minorías, están dispersas en toda Europa Occidental y por lo tanto, aunque sean muchos millones, son minoría en todas las partes donde están. Y entonces no tienen ningún Estado que defienda sus derechos frente a los ataques antisemitas y a las situaciones de crisis que viven. Solución, en clave nacional, pues construir un Estado propio. Muy rápidamente, bueno, llegan a la conclusión que justamente porque no son tontos, son bastante listos, de que el mundo ya está repartido y cualquier proyecto de construir un Estado propio está repartido ¿entre qué? Entre estados que se estaban conformando aquí en Europa, con cierta historia, digamos, con siglos de historia, algunos, otros no. Los estados producto de la primera descolonización del 19, los que se separaron del imperio
español y de británico y francés, y crearon los estados que conocemos en América, y finalmente zonas bajo dominio colonial en África y en Asia. El mundo ya estaba repartido, lo que no quedaba para repartir era inhabitable, y entonces rápidamente llegan a la conclusión de que la única manera de llevar a cabo este proyecto es con el apoyo de alguna potencia colonial. Bueno, esto rápidamente convierte lo que yo conté hasta ahora, podía ser como voy relatando, era una posibilidad más entre las diferentes estrategias de luchar contra el antisemitismo o evitar sus efectos. Pero la lectura esta de que solo es posible por el apoyo de una potencia colonial rápidamente los convierte en un proyecto de colonización. Voy a dejar esto un momento aquí. Frente a esto, los del Bund acusaron al sionismo cuando surge del movimiento pequeño burgués, que lo que está proponiendo es que la gente, en vez de quedarse a luchar y cambiar la sociedad, se vaya no sé a dónde a construir otra cosa. No tenían tanta conciencia, lo veían casi como lo estoy describiendo ahora, lo que significa que su antisionismo era más una cuestión que surgía de su propia realidad local, que la preocupación, todavía no eran tan conscientes de cuáles iban a ser los efectos sobre el lugar donde iban a colonizar, claro. Pero en el devenir de los tiempos también incluyeron esto. Y entonces, el sionismo, frente a eso, lo que inició es un intento efectivamente de conseguir a alguien que les apoye. Y hacen una ronda, se organizan muy bien, tienen apoyos de filántropos con mucho potencial económico, como, el más conocido es Rothschild, el banquero, pero hay otros banqueros, Hirsch, por ejemplo, que también participa con otra visión. Por ejemplo, Hirsch lo que hacía era comprar tierras en América y asentar judíos en América. Mi familia llega a Argentina a tierras que compró Hirsch en ese momento, y también compró tierras, por ejemplo, en Estados Unidos, en Galveston, en la zona al norte de Florida, donde sigue habiendo núcleos de población judía que son de origen de aquel. Y no tanto apoyó a la colonia, a lo que vendría luego, ¿no? Porque estos empiezan entonces una ronda de consultas a ver de quién les apoya, y todo el mundo les va diciendo que no, hasta que llegan al Foreign Office a Londres, y al abren la caja de los mapas y les ofrecen tres cosas: Uganda, la Patagonia y Palestina. ¿Por qué lo cuento? No solamente por el chascarrillo, esto es doble, tiene varios puntos interesantes. Lo primero es el cajón de mapas de estos, que incluía algunas cosas un poco sorprendentes. Uganda era en ese momento colonia británica, ahí en el medio de África. La Patagonia, teóricamente, era territorio de dos países soberanos, Chile y Argentina, y estos se veían en la potestad de ofrecerlo a un tercero como si fuera propio. Reflejaba una realidad que ya era real, que ya existía en aquel entonces y sigue hasta hoy, que gran parte de la Patagonia son latifundios británicos, ingleses, y se veían entonces que lo podían ofrecer. Y lo tercero era Palestina. Palestina no era suyo, era parte del Imperio Otomano. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, pero ellos ya preveían que el Imperio Otomano iba a caer, se iba a desmembrar, y ya se lo estaban repartiendo en realidad con el resto de las potencias coloniales europeas, y entonces se veían que ofrecerla. Y aquí llega un punto importante, porque alguno pensaría que como aquello era un proyecto religioso, y en la Biblia se habla de eso del reino de Israel en Palestina, en lo que hoy llamamos Palestina, dirían sin dudar que nos vamos allí. Y pues no, lo que hacen es lo que hoy llamaríamos un DAFO. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué fuerzas o qué factores pueden ayudarnos y qué factores no? Y entonces van descartando. Descartan Uganda porque nadie va a ir allí.
Estamos hablando de esto, de los judíos de Asia Oriental o la comunidad judía de Asia Oriental, nadie va a ir ahí. La Patagonia, muchísimos recursos naturales, eso es el futuro, en esa época, efectivamente. Petróleo, una extensión muy grande, pero tampoco van a ir estos de la estepa del norte a la estepa del sur. Y finalmente, llegan a Palestina y Palestina dice, esto sí que puede convencer. ¿Por qué? Porque tiene raíces históricas, no por ninguna razón religiosa. Esto sí... Si hacían algo en esa época, como veis, era un proyecto político completamente moderno y desde ese momento mismo completamente vendido a construir un proyecto de colonización, un proyecto colonial. Porque lo que convenció a los británicos no era que los judíos les hicieran gracia, estos eran antisemitas como toda la gran parte de los regímenes europeos de la época, era el estado de opinión en aquel momento y entonces lo que convenció a los británicos es que lo que prometían estos es crear un enclave occidental en el corazón del mundo árabe que iba a garantizar que el orden, los intereses occidentales fueran cuidados, fueran mantenidos. Y yo tengo que decir, lo digo siempre en este punto cuando digo aquí, es lo único que el sionismo ha cumplido sistemáticamente desde ese mismo momento hasta hoy mismo. Y en esta revisión que estoy haciendo surge ya algo que a veces la gente no lo ve, porque viendo hoy la realidad de la fuerza que tiene el movimiento sionista, la ideología sionista, el proyecto de colonización en Palestina, uno pensaría que aquello fue siempre una fuerza hegemónica y es lo contrario. Durante una parte, en aquel momento eran una minoría de locos, la gran mayoría de las masas judías frente al antisemitismo, como la gran mayoría emigró a América, primero, a Europa Occidental y de ahí luego a América. Otras partes estaban, lo que era la fuerza hegemónica local, estaban en el Bund. Y solo 3 locos decían, nos vamos a ir a otra parte, vamos a irnos a Palestina. Por cierto, el Sarem a comienzos del siglo XX, en 1905, por ahí, les ofrece un territorio en el medio de Asia, Birobidjan. Es un enclave que persiste hasta hoy y una parte del movimiento se escinde y dice, si lo que necesitamos es un territorio, pues aquí nos lo dan, nos vamos. Y una parte, entonces, una minoría, se van y se asientan allí en Birobidjan y hasta hoy hay comunidad judía fuerte allí. Pero la gran mayoría se apuntan a lo de Palestina y entonces, uno era los que se iban, otros son los que se quedaban a luchar. Estos eran una minoría. Y falta y hay otra corriente más junto con el Bund que desde un comienzo es antisionista. Y es, paradójicamente, las comunidades ortodoxas, el judaísmo más ortodoxo, son los que en ese momento sí vivían en Palestina. Vivían en los lugares santos, unos pocos miles, pero vivían en los lugares santos para el judaísmo en Palestina. Y se consideraban a sí mismos palestinas de fe judía. De la misma manera que hay musulmanes y hay una mayoría musulmana, una minoría cristiana ortodoxa, hay otra minoría, una tercera minoría que era la población judía y estaban completamente integrados dentro de la sociedad local, que era lo que hoy llamaríamos una sociedad multicultural, como la gran mayoría de las sociedades árabes de la época. Donde había realmente normas bastante tolerantes con respecto a la diversidad étnica y religiosa. El Imperio Otomano para muchos sigue siendo para hoy un ejemplo a estudiar para posibles sociedades futuras también, de cómo gestionaban esa diversidad. Y entonces estos ante el sionismo reaccionan efectivamente en contra por 2 razones. La primera es ven que ese es un proyecto que le va a crear problemas con sus vecinos y vecinas en Palestina. Son los primeros afectados. Y segundo, porque desde el punto de vista de sus creencias religiosas en
En la Biblia dice que el reino antiguo de Israel cayó por los pecados de los judíos y solo renacería el día del juicio final. Un gran día porque llega el Mesías. Sabéis que la diferencia, los que no lo saben lo cuento, entre el judaísmo y el cristianismo es que el cristianismo piensa que Jesús era el Mesías prometido y por lo tanto pasan a creer en él y se funda esta religión que tenemos hasta hoy. Y por el otro lado los judíos siguen esperando que llegue. Y entonces el día del juicio final es el día que llega el Mesías y entonces resucitan los muertos y se levanta el tercer templo en Jerusalén. Renace el reino de Israel. Claro, frente a esto, que es obra de Dios, aquí venía una panda de rusos y polacos a hacer un proyecto secular, moderno y antirreligioso, claro. Mucha de la imaginería sionista de aquella época oponía, esto es compartido con muchos proyectos de construcción nacional, incluso revolucionarios, la idea esta del hombre nuevo, de la persona. Este proyecto es un proyecto que va a cambiar la identidad y va a cambiar la construcción misma de la persona y oponían entonces frente al el judío moderno, agéntico, capaz de cambiar su realidad, de confrontar con el antisemitismo y cambiar la realidad frente al judío de la diáspora, el típico judío ortodoxo con su capote ahí en Europa Oriental, con sus tirabuzones, viviendo en una sociedad arcaica o en una secta arcaica, digamos, un residuo de la Edad Media. Entonces, claro, y si os metéis en internet y buscáis algo de imágenes del movimiento sionista de aquella época, dedicaban una parte importante de la imaginería a confrontar con el judaísmo religioso. Bueno, esto cambió después. Claro, me preguntaréis, ¿y entonces cómo llegamos a lo de hoy? Claro, eso cambia cuando se establece el Estado de Israel. En realidad empieza a cambiar. Y bueno, de lo que sale, me falta una cuarta corriente que hasta ahora no la cité, y la cuarta corriente antisionista importante es la corriente que podríamos llamar internacionalista. Bueno, perdón, no, hay dos corrientes más. Hay corrientes dentro de los, comillas, asimilados, podríamos decir, que había una corriente a la que pertenecen la gran mayoría de los intelectuales judíos que todas vosotras conocéis, Freud, Marx, Fromm, Einstein, que se veían parte de la cultura y de las sociedades ilustradas producto de la Ilustración, y veían que este proyecto era un proyecto en contra de la dirección de la historia. Era frente a la construcción de sociedades universalistas seculares, volver a un proyecto etnicista y semi-religioso, como que era lo que en realidad, bueno, ya dije que en esa época eran seculares y no eran laicos y no eran religiosos, pero vinculado a mantener una tradición de la que no se veían parte. La gran mayoría de ellos, cuando se les planteó, cuando el sionismo intentó convencerles, respondieron que aquello era una locura. Y si queréis, luego entramos en los diferentes argumentos que tenían, porque discutieron muchos argumentos que se siguen discutiendo hasta hoy. Voy a poner un ejemplo. Cuando a Erich Fromm le dicen lo del proyecto de recuperar un territorio histórico, el territorio histórico de Palestina, para refundar la nación, responde que si ese derecho se aplicara de forma generalizada, el mundo se convertiría en una locura, porque todos los pueblos ahí reivindicando los lugares donde han vivido hace 2000 años, generaría un sinfín de conflictos en todas partes del mundo. Y otros que veían el aspecto, digamos, étnico-racista que ya empezaba a tener, y entonces se oponían. Y quedan los internacionalistas, que son los que desde un comienzo vieron que aquello era un proyecto, eso era un proyecto colonial, y que por lo tanto iba a generar una confrontación donde fuera
pero especialmente una vez que se concreta lo de Palestina, no tenía otra que ser un proyecto que tuviera efectos perversos, muy perversos para la población colonizada. Y bueno, de esto, el pie de página de esto es, lejos de la imagen esta de que el sionismo representa el conjunto del judaísmo, el sionismo lo que representó desde sus comienzos es una división en las comunidades judías. Primero confrontando con todas estas oposiciones, digamos. Y segundo, prácticamente hasta la Guerra de los 6 Días, hasta 1977, comunidades enteras en todo el mundo divididas entre los prosionistas y los que seguían en realidad la corriente del Bund, de que el judaísmo es simplemente una cuestión cultural a salvaguardar, una literatura, una canción, una lengua, que algunos están interesados en mantener, y punto. Para que hagáis una idea, en Argentina, cuando yo vivía allí, hasta la Guerra de los 6 Días, entre una cuarta parte y un tercio estaban en esa segunda posición y confrontaban cotidianamente con la corriente que intentaba ser hegemónica. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, en las escuelas judías había una confrontación abierta entre enseñar yiddish y seguir la tradición yidishista o enseñar hebreo, que eran los sionistas que intentaban meter su lengua reformada. Y esto nos lleva, y solo es en la Guerra de los 6 Días hay una división, y donde una parte de estos que eran mundistas, muchos eran incluso afiliados al PC, ante el apoyo de la Unión Soviética a los países árabes frente al ataque israelí, lo que plantean es que, horrorizados de que la Unión Soviética apoye la potencial destrucción de los judíos en Palestina, se pasan al otro bando. Y esto es un quiebre en todas esas comunidades. Pero como ya veis, sionismo igual división, no unión de nada. Y quiero pasar ahora a cómo esto luego se fue concretando en Palestina, ¿no? Porque, como ya dije, entonces, desde muy temprano ven que el proyecto va a ser un proyecto de colonización. E incluso la obra fundacional del sionismo, que es la obra de Teodoro Herzl, de el Estado judío, ya define algunas de las líneas de desarrollo del proyecto colonial que siguen hasta hoy. Primero, por ejemplo, el hecho de que va a ser un proyecto de colonización y que se va a hacer con la población autóctona. Entonces, la población autóctona, bueno, el libro está trufado de todos los estereotipos y las imágenes eurocéntricas y orientalistas que era habitual en la literatura de la época. Es decir, Herzl no es que fuera especialmente racista, sino que ve que los pueblos árabes son pueblos inferiores culturalmente, campesinos atrasados, sociedades semifeudales, y es muy consciente, en contra de lo que luego van a decir, de que la Palestina no está vacía, hay un pueblo autóctono que la habita, y todo el mundo, bueno, no podía haber europeos que no lo sepan. Y a pesar de eso, el movimiento sionista tiene éxito en imponer el lema este de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que fue uno de los lemas centrales del sionismo en la época en la primera época. Y entonces, entonces empieza a construir este proyecto colonial ahí en Palestina. Las primeras olas de migración, en realidad la migración había empezado en la misma época que mi familia se fue a Argentina, un número muy pequeño se asentó en Palestina, en tierras que compró Rothschild en aquella época, y luego hubo otra ola migratoria al final de la Primera Guerra Mundial, que también coincidente con las crisis, la gente emigró de Europa Oriental a otras partes, y sobre todo de zonas como lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia, que en la Primera Guerra Mundial fueron zonas que cambiaron de manos 50 veces y terminaron completamente destruidas.
y entonces hay una segunda ola migratoria ahí al final de la Primera Guerra Mundial, pero todavía en realidad numéricamente eran migraciones muy pequeñas. Sin embargo, algo crucial había ocurrido al final, hacia el final de la Primera Guerra, y era la Declaración Balfour. En 1916, Gran Bretaña y Francia se reparten en Medio Oriente, y Gran Bretaña se queda con Palestina, e inmediatamente, y poco después, mejor dicho, en 15 de noviembre del 17, les emiten una declaración apoyando al movimiento sionista y diciendo que ven con buen ojo el establecimiento de una colonia sionista en Palestina. Esto es lo que generalmente el sionismo recuerda. Y lo que no recuerdan es que es la declaración, que es muy cortita, un párrafo, tiene una coletilla, que es sin menoscabo de los derechos religiosos y culturales de la población autóctona. Y nadie la cita porque nadie tenía intención de cumplirla, claro. Y eso es una. Y segundo, algo curioso es que el único miembro judío del gabinete británico en la época, Montagu, se oponía, porque decía que este movimiento lo que va a crear es conflicto no solamente en Palestina, sino en las propias comunidades judías de Occidente, que en el contexto de las construcciones nacionales pasarían a tener una situación ambigua. ¿A dónde pertenecían? ¿Al proyecto nacional local o al proyecto nacional aquel de construir algo en otra parte? Y eso ponía en riesgo a las comunidades judías del mismo Occidente. Y por eso hay una segunda coletilla que dice: esto no va a afectar los derechos cívicos de las comunidades judías de Occidente. Vale. E inmediatamente, frente a esa declaración, inmediatamente el pueblo palestino no reacciona en lo que se considera el acta fundacional del Movimiento Nacional de Liberación Palestino, podríamos decir. Y se reúne el primer Congreso Palestino en Jerusalén en 1918. Lo cuento porque ese primer congreso muestra que, en contra del estereotipo orientalista, esta sociedad distaba de ser una sociedad atrasada y desorganizada, sino que ahí confluyen multitud de grupos de mujeres, de grupos de jóvenes, grupos de asociaciones, organizaciones campesinas, organizaciones de trabajadores, que confluyen en un punto, y no tenemos nada contra la migración de judíos, pero lo que no vamos a permitir es que nos roben el territorio. Que era lo que estaba detrás del proyecto. Yo durante mucho tiempo, cuando me tocaba llegar a este punto, decía: ¿cómo reacciona a la autoorganización palestina? El asentamiento judío también empieza a organizarse. Hasta que descubrí hace un par de años, yo soy antropólogo, soy psicólogo social y no soy historiador, pero participé en un seminario sobre el mandato británico y descubrí que en 1920, al comienzo mismo de la Sociedad de las Naciones, cuando empiezan a discutir las condiciones de otorgar el mandato, digamos, el control de Palestina a los británicos, en los documentos formales de formalización del mandato británico ya se contemplaba algo que es el origen del apartheid que tenemos hoy. Y es que la colonia judía iba a tener derecho a instituciones de autogobierno, mientras que para la población autóctona no se contemplaba nada. Es más, os recomiendo leer un libro que acaba de salir hace un par de años de Rashid Khalidi sobre 10 años de resistencia, 10 años de ocupación y 10 años de resistencia al colonialismo de asentamiento, es el título en inglés. En español le quitaron lo de asentamiento, que les parecía demasiado. Y que es un libro bastante particular, porque Rashid Khalidi pertenece a una de las familias, digamos, patricias de la sociedad palestina de aquella época. Su abuelo, su tío, fueron personajes centrales en Palestina. Uno de ellos incluso fue alcalde de Jerusalén un par de veces. Y entonces construye el libro a partir de testimonios que nadie tiene, que son el archivo familiar de las cartas. Y entonces las cartas lo que descubren es que sus antepasados, sus familiares de aquella época, intentaban a toda costa la interlocución con los británicos y llegar a algún tipo de compromiso entre el proyecto de colonización judía y
la digamos, coexistencia, digamos, con la sociedad palestina. Y los británicos lo que hacían era pasar de ellos y negarse a escuchar ninguna de sus demandas mientras actuaban en favor de todo lo que propusiera el movimiento sionista. Entonces, ¿qué pasa a partir de los años 20? El sionismo empieza a crear en el territorio una sociedad segregada. Empiezan a generar estructuras organizacionales, estructuras institucionales, como un protoestado que se autogobierna y que genera instituciones con un principio fundamental: excluir a la población autóctona de todos los ámbitos de la vida social, laboral, cultural que se ocurra. Por ejemplo, crean lo que va a ser durante medio siglo el Sindicato Único Sionista en Palestina y luego en el Estado de Israel, la Histadrut. Y la Histadrut surge en realidad como una fuerza de choque para obligar a los capitalistas judíos a contratar mano de obra judía en vez de contratar mano de obra palestina, que era, por supuesto, más abundante y más preparada para la situación de aquella época. Los propios estos cuando van comprando tierra, empieza la expulsión, porque empiezan a expulsar campesinos, cuando lo lógico era dejar lo que hacía cualquier comprador de tierras en aquella época, quedarse con los campesinos y que sigan trabajando la tierra para ti. Pues no, estos les echan. Una campaña fundamental de este sindicato, que era un sindicato laborista, socialista, era trabajo judío, trabajo hebreo. Y entonces, claro, esto que hoy en día, con Vox y se acabó la fiesta, todos tenemos claro cuál es el significado, en aquella época es presentado como un paso lógico en la construcción de una sociedad socialista o progresista en Palestina. Junto con eso crean bandas armadas, por supuesto, milicias, que son toleradas por los británicos para defenderse. Y también lo que empieza es un plan sistemático de compra de tierras. Es decir, el proyecto se basa en conseguir donaciones, conseguir financiación de las comunidades o de las potencias occidentales, o de financiadores occidentales, pero no compran no adquieren tierras de forma aleatoria, sino que lo que tienen es un plan maestro, un plan estratégico de dónde comprar con la perspectiva de que tarde o temprano lo que va a haber ahí es una confrontación, incluso armada, y lo que tienes que hacer es organizarte para ese momento. Y te organizas con dos cosas. Una es con la milicia y la otra, la segunda es creando una cultura, una sociedad propia separada, y la tercera es haciéndote con el territorio. Claro, en aquella época a escala muy pequeña, porque construir un Estado, si alguien dijera vamos a independizar Móstoles y vamos a hacerlo comprando pisos, claro, es un poco difícil que alguien lo pueda lograr por más que tenga mucho capital detrás. Pero las compras que hacían estaban muy organizadas. Y entonces compran primero en la llanura central, junto al Mediterráneo, en la orilla del Mediterráneo, y luego un eje estratégico que sale de esta zona costera hacia el lago de Tiberíades, que era el principal fuente de agua en aquel momento, y donde confluían las fronteras, digamos, del mandato de Palestina con el de Siria y el Líbano. Y entonces uno ve cómo van comprando asentamiento van comprando tierra tras tierra y montando asentamientos. Y el segundo eje era de Tel Aviv, que Tel Aviv no existía, es un invento, es un producto del proceso colonial, de colonización, en lo que había en un pequeño puerto que es Yafo, un pequeño puerto no, era el principal puerto de Palestina, y hoy es un suburbio ahí un suburbio de Tel Aviv, y entonces el eje de Yafo a Jerusalén. Y entonces empiezan a comprar tierras así, con la perspectiva de que si hay negociación, ellos van a argumentar que lo que hay que hacer es mantener la continuidad territorial de los asentamientos que han ido montando, y lo segundo, que si hay confrontación militar, lo que van a tener es una serie de baluartes militares, de fortines, para defenderse.
Aunque parezca mentira, para los que piensan que el kibutz era fundamentalmente un proyecto socialista progresista, avanzado, en realidad cumplía, una de las funciones que cumplía era esta, de ser un enclave militar, de defensa de apropiación del territorio. ¿Por qué cuento esto? Por dos cosas. Lo cuento así porque cuando en 1947 las Naciones Unidas deciden que la solución para el problema de Palestina es partir el territorio, adoptan este criterio de la continuidad territorial, y es así como a una población que en 1947 era el 30% de la población de Palestina, que tenían en propiedad, habían ido comprando el 5 o 6% de la tierra, le dan el 55% del territorio. ¿Cuál? Este que ellos habían ya prefigurado con sus asentamientos. El 55% de la tierra, debo agregar, bueno, no, voy a terminar esto. Lo cuento también por una segunda razón, y es que esta misma estrategia es la de hoy en Cisjordania, y es la de hoy en Jerusalén. Voy a contar lo de Jerusalén, que es más simple. Jerusalén estuvo dividida entre que se establece el Estado de Israel en 1948 y hasta 1967, que ocupan todo Palestina, entre una ciudad occidental, que era la parte judía, y una ciudad oriental, la parte antigua, y sus barrios periféricos, que era la ciudad árabe. Desde el mismo momento en que Israel ocupa el conjunto de la ciudad, lo que tienen al día siguiente es un plan maestro, un plan estratégico de desarrollo urbano, que implica la creación de suburbios periféricos, como nuestros PAUs, tal cual, alrededor de la M30, crearse sus nuevos barrios. Y lo que hacen es, a partir del día siguiente, empezar a construir primero 3 o 4 grandes asentamientos, que son barrios de decenas de miles de habitantes, eso entre los años 70 y los 90, y a partir de los 90, una vez que tienen 4 o 5 de estos grandes, van construyendo barrios más pequeños, asentamientos más pequeños, que son como eslabones de una cadena, que al final lo que hacen es rodear la parte árabe de la ciudad y aislarla del resto de Cisjordania. Para que si otra vez con la misma función, si algún día se negocia, cuando ha habido negociaciones, por ejemplo, en Camp David sobre el posible Estado de Palestina, argumento israelí, esto tenemos que mantener la continuidad de nuestros barrios por cuestión de seguridad, porque tenemos mayoría demográfica en esa zona, y por lo tanto no puede haber nada palestino en el medio o dentro. Y segundo, para vaciarlo. Desde el mismo momento empiezan a echar gente. En 1982 anexan la parte oriental a Israel, porque es la capital histórica de Israel, y en vez de darle ciudadanía a los residentes no israelíes, lo que hacen es darle una residencia permanente, que como es un estatus administrativo se puede revocar y les pueden echar. Y de hecho, aplican un principio que es el centro de vida en Jerusalén, que es que tienes que trabajar para seguir teniendo derecho a la residencia, tienes que trabajar y vivir en Jerusalén. Vivir en Jerusalén es imposible, porque los planes urbanos impiden ningún desarrollo en la parte no judía. El urbanismo esto es una ciudad más esquizofrénica que la división de clases en las ciudades capitalistas en Madrid. Ciudad. La parte occidental, desarrollo máximo. La parte oriental, conservar, que nada se mueva. Y no hay derechos, no hay permisos de edificación, no hay permisos para renovar las casas, no hay permisos para aumentarlas, todo tiene que conservarse como está. Y bueno, la guinda del pastel es colonos extremistas haciéndose con casas y convirtiendo cada casa con la que se hacen, cada vivienda con la que se hacen o cada terreno que se hace en un punto de disrupción, de hacerle la vida imposible. O sea, no solamente es que roban la tierra, lo más importante es que les hacen la vida imposible a los vecinos intentando que se vayan o fomentando que vengan otros detrás a echarles. Todo esto con apoyo, por supuesto, de la policía, del ejército y lo que haga falta. Vale. Como veis, lo que cuento de los años 20 y del cual sigue hasta hoy. Y esto nos lleva y en la misma línea, entonces, el proyecto es un proyecto profundamente racista desde sus comienzos. E incluía también desde sus comienzos lo que luego pasó, la eventual limpieza étnica. Porque
porque la demografía pasa a ser un eje central, una preocupación central, y cambiar el balance demográfico localmente para luego cambiarlo globalmente es parte de la estrategia. Hay partes hasta hoy, bueno, ¿qué pasa? Yo dije hace un ratillo, dije, bueno, le dieron el 55% del territorio a algo que era el 30% de la población. Y además, un territorio con continuidad territorial, mientras que la parte del futuro posible Estado palestino que la ONU establecía eran 3 triángulos unidos por sus vértices, sin ninguna posibilidad de continuidad. Esto ya señalaba que lo otro no era medio inviable, pero la guinda de la cuestión era que incluso dentro del Estado judío que creaban las Naciones Unidas, el balance demográfico era 60-40. Esto no es baladí, porque señalaba que era un balance inestable que se podía dar vuelta en pocas generaciones. Y esto es la segunda razón que lleva a que la Nakba, que la expulsión forzada de la población, fuera inevitable. Desde el mismo momento en que las Naciones Unidas deciden la partición, el sionismo empieza, las milicias sionistas empiezan una guerra de terror en contra de la población palestina. Y otra vez, lo voy a contar porque lo de Gaza es como calcado, pero 70 años después. Entonces, una campaña de terror que empieza con atentados, con bombas en mezquitas o en mercados, que sigue con un par de masacres en pueblos donde sacan a la población adulta y se cargan a todos los hombres y aparte de las mujeres. La más importante es el 9 de abril del 48 en un suburbio de Jerusalén que se llama Deir Yassin, donde matan como a 300 personas. Esto lo hacen las bandas de la derecha sionista, de las fascistas que están hoy en el gobierno, los antecesores, pero las milicias de la izquierda, que lo sabían, se mantienen alrededor y miran, dejan hacer. Bueno, para los que saben algo, la gente mayor recordará a Sabra y Shatila en la guerra del Líbano en el 82, porque la masacre en los campos de refugiados de Beirut, hecha por las milicias maronitas, por las milicias de la derecha libanesa, se hace igual. El ejército israelí cierra el territorio y lo cerca, miran desde afuera mientras los otros entran y son los que ejecutan. ¿Vale? Y, entonces una campaña de terror que ellos mismos se ocupan en difundir, en darle eco, transmitiendo el mensaje, que al que se quede le espera esto. Por supuesto, en una parte importante, por eso se van, otra parte se van porque les echan por la fuerza, y aquí entro en lo tercero, el hablar en la sociedad israelí. Entonces la sociedad israelí se configura desde este marco. Y eso hace, con una educación completamente centrada en la distinción entre el asentamiento judío, los israelíes, y el judaísmo y el resto del mundo. Y entonces el resto del mundo son antisemitas congénitos, y Israel está rodeado por enemigos, y lo único que le queda es ser un baluarte y confiar solo en sus propias fuerzas para mantenerse como una sociedad. Y toda la educación, desde el parvulario hasta que te mueres, está basada en esta distinción, en nosotros frente a ellos. Esto, para entender la lógica muchas veces de la sociedad israelí, es el elemento fundamental. Y ya venía diseñado en aquel entonces. En cuanto se establece el Estado de Israel, hay 50 leyes que discriminan a una población, a los ciudadanos de Israel, no ya los de afuera. No estoy hablando de los territorios del 67, que son territorio ocupado. Israel dice que no es ocupación y por eso los derechos humanos no se aplican. Las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, establecen derechos o establecen, normas para salvaguardar los derechos de la población civil ocupada. Esto está hecho sobre la matriz de la ocupación nazi en Europa y luego se generaliza al resto. Cosas como que no puedes cambiar el balance demográfico, no puedes asentar tu población en el otro lugar, no puedes transferir población
autóctona a otro lugar, no puedes sitiar militarmente una población, tienes que distinguir entre población civil y combatiente, la población civil no puede ser sitiada, ni se le pueden negar insumos fundamentales. Todo esto está en las convenciones, en los protocolos de Ginebra. Israel, como veis, se las pasa por donde le parece, y el resto del mundo, no es que sean insensibles frente a los palestinos. Ven que aquello, como dije hace 3/4 de hora, es nuestro baluarte en ese lugar del mundo. Y por lo tanto lo van a defender como sea. Y eso hace que todos los gobiernos occidentales sean cómplices, incluyendo el nuestro, por supuesto, de mantener esa situación. Entonces, me quedé en la campaña de terror. Entonces, la campaña de terror es igual que lo de Gaza. Les dicen, mira, mañana va a haber una batalla en esta zona, vete allí. Y cuando te vas allí, te dicen, y ahora no vas a volver. Y el siguiente es que te ponen un camión y te echan del otro lado de las líneas de alto el fuego. Y de hecho, en 1948 o 49, al final de la guerra por la que se establece Israel, es lo que hacen. Empujan a la población al otro lado, a los del norte hacia el Líbano, a los del este hacia Cisjordania, e incluso al otro lado del Jordán a Jordania, y a los del sur a esto que es ese enclave. Gaza era un pequeño poblado de 2.000 habitantes de pescadores, y se convierte de la noche a la mañana en un gigantesco campo de refugiados de 200.000 refugiados viviendo en tiendas, lo de hoy, para que lo entendáis. Y esto, entonces, esto marca que la política sigue siendo la misma, y lo que a partir de entonces se establece en Israel es lo que llamamos un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid ¿por qué usamos este término? Porque es una figura jurídica que se crea a partir de la experiencia de Sudáfrica, de un régimen institucional donde todas las instituciones del Estado están orientadas a discriminar a una parte de la población frente a otra, dándole diferentes tipos de derechos y tratamiento a diferentes tipos de población por su origen nacional, étnico, religioso o el que fuera. Y en el caso de Palestina hay más de 50 leyes que discriminan a ciudadanos de Israel, estos con pasaporte, DNI, que votan, judíos y no judíos. Empezando por que les confiscan todas las tierras, o el 80% de las tierras se confiscan en 1949-50, y las tierras, aquí lo cuento porque esto es interesante de cómo funciona aquello, hacen algo muy moderno. En vez de quedarse el Estado con las tierras, lo transfieren a una fundación para que las gestione. Y resulta que esa fundación, que se llama Fondo Nacional Judío, tiene en sus estatutos el principio de que estas tierras no se pueden dar a trabajar, ni vender, ni arrendar, ni dar a trabajar a nadie que no sea judío. ¿Por qué lo cuento? Porque esto significa, el Estado no tiene ninguna ley que discrimine, solo que transfirió la gestión de esto a una entidad privada que sí las tiene. Otro chascarrillo de la misma tal, otras leyes discriminan en función de haber servido en el servicio militar. Entonces, si tú has servido en el servicio militar, entonces tienes derecho a complementos en diferentes prestaciones, que van desde los servicios sociales hasta las becas de comedor, las becas para estudiar en donde fuera, que te dan más puntos por haber servido en el ejército. ¿Quién sirve en el ejército? Entonces, claro, en la ley dice que el ministro de Defensa tiene derecho a llamar a quien quiera a filas. Pero, curiosamente, en los 70 años de historia de Israel, claro, nunca han llamado a palestinos, sino que llaman solo a judíos. Uno. Y segundo, como ya habéis escuchado en las últimas semanas, hay un sector importante que son los ortodoxos, que llegaron a un acuerdo ahí en el 49, cuando se forma el primer gobierno de unidad nacional, logran imponer la norma de que ellos servir en el ejército no van a servir, están rezando para el bienestar colectivo. Y entonces no servían. Pero, claro, ahí está lo interesante, estos sí reciben los complementos a pesar de no servir, mientras los otros no reciben nada. Esto hace que, en Israel la población está completamente segregada entre las ciudades judías y los pueblos y ciudades palestinas.
excepto 2 o 3 ciudades que son mixtas. ¿Por qué son mixtas? Son las que en el 49 no expulsaron a toda la población. Por ejemplo, Haifa. ¿Por qué? En el caso de Haifa, porque el comandante de la región era un izquierdista y dice, esto es demasiado. Aquí se vive, aquí las 2 comunidades han convivido sin problema durante 50 años, no hay por qué echarles. No tenía fuerzas posiblemente para echarles, pero ahí está. En cambio, a 10 kilómetros hubo una de las matanzas más grandes que también la hicieron su fuerza. Pero no les echan. Y ahí entonces queda como una ciudad mixta. Pero la gran mayoría están completamente segregadas. Bueno, entonces los barrios judíos, los barrios árabes palestinos o sus ciudades y pueblos reciben sistemáticamente 30% menos de presupuesto porque su población no sirve en el ejército. Y entonces el ambulatorio, la escuela, todo está discriminado. Y finalmente, la educación. Entonces el Ministerio de Educación de Israel tiene 2 sectores. El sector judío, máximo desarrollo de todo el potencial humano, el potencial individual, el potencial colectivo, bla, bla, bla. Los otros, mantenerles a raya. Prohibido hablar de Palestina, prohibido hablar de identidad nacional, prohibido hablar de la Nakba. Los claustros de las escuelas infiltrados por informantes y los servicios de seguridad viendo qué se da en cada clase. Vale. Esto mismo que estoy contando pasa en multitud de ámbitos donde Israel es una oportunidad única de cruzar una calle y pasar del primer mundo como Valencia, porque Tel Aviv se parece mucho a Valencia, a la batalla de Argel con solo cruzar la calle. En Jerusalén uno cruza la calle y pasa de esto, del máximo desarrollo, la modernidad, la inteligencia artificial, a las fuerzas de seguridad repartiendo y manteniendo, y los infiltrados, todo el sistema de seguridad, manteniendo aquello a raya para tenerlo bajo control. Esto hace que uno de sus grandes productos para vender sea no solamente las armas, que las venden como armas en combate, sino toda una doctrina de seguridad nacional y los servicios de inteligencia de seguridad para mantener a raya a una población que es de igual tamaño que la propia. 7 millones frente a 7 millones, más o menos. Vale. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a tener un poco de tiempo para unas preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos para una ronda. Vale. Antes hablaste que había como, dependiendo en la época, como diferentes intelectuales y personas conocidas que se negaban como a apoyar el sionismo. Entonces mi pregunta era como qué cosas decían como a nivel particular, por ejemplo, figuras como Einstein o el propio Marx. Bueno, Marx murió antes de que surja el sionismo, entonces él no estaba. Era ejemplo de esta intelectualidad de la modernidad. Pero en el caso de Einstein veía que era un proyecto racista que solo traería confrontación. Había como de este grupo, digamos, de judaísmo, llamémosle humanista ilustrado, había incluso representantes dentro del propio Israel que se organizan en el 47-48, cuando en la partición salen en contra. En la propia sociedad israelí, la sociedad israelí, claro, muchas veces desde aquí se la ve como un bloque homogéneo, colono. Hay gente que piensa que es eso y en realidad, como ya he estado apuntando, es una sociedad que está dividida dentro del proyecto político del sionismo con diferentes, digamos, sensibilidades, por llamarle de alguna forma. Hubo siempre un ala fascista, la que hoy está en el poder, que en las épocas de los nazis llegaron a acuerdos con Eichmann para intercambiar población, para transferencia de población. Bueno, esta es una de las paradojas del sionismo, que Hannah Arendt, que también es otra de las que empezó siendo sionista y luego pasó a ser antisionista, señaló de que el sionismo y el antisemitismo, o sea, el antisemitismo era un mal necesario para el sionismo, porque toda su justificación surge de que existe una amenaza antisemita para el judaísmo en Occidente.
y por lo tanto es un mal necesario para ellos. Y esto señala ya líneas que se van a desarrollar luego. Son los primeros en intentar construir la amenaza del antisemitismo o el antisemitismo como amenaza. Hoy en día también como argumento para intentar silenciar o para criminalizar a la solidaridad con Palestina o la solidaridad intentando etiquetarlo de antisemitismo de izquierda, cuando lo que es un movimiento profundamente antirracista. Entonces, Einstein lo que decía era que un proyecto racista que iba a traer, que era un proyecto retrógrado por eso. Y los que estaban dentro de Palestina, por ejemplo, Magnes, que fue el fundador de la Universidad Hebrea, el primer rector de la Universidad Hebrea, que estaba en este grupo, argumentaban de que lo que iba a traer la división era un conflicto por generaciones y generaciones entre las dos comunidades, y lo que proponían era un Estado binacional con autonomía cultural, con arreglos para la autonomía cultural y el desarrollo de cada uno de los pueblos. Bueno, esto nos llevaría a un debate que no he abierto yo, que es si esto es una nación o qué es, porque es un debate que circula en la izquierda, que si queréis luego podemos abordar. Y entonces uno es racista, otro va a traer un conflicto, es un proyecto colonial que va a traer un conflicto, e incluso desde el mismo asentamiento, tanto estos ilustrados como el ala izquierdista, el ala del kibutz, en 1948 se opuso a la partición. Porque paradójicamente estos cuyos asentamientos estaban sobre tierras que se habían comprado a los vecinos, solían mantener buenas relaciones con los pueblos de al lado. Simplemente un nuevo propietario, punto. Con sus historias de cómo está organizado. Y veían que la división iba a traer efectivamente un enfrentamiento por generaciones y generaciones entre las dos comunidades. Y lo que pasó es que estos representaban más o menos como la izquierda unida, un 10% o un 12% de la población, y el laborismo, que era la fuerza hegemónica, les pasó por encima. No les prestaron más mínima atención, y como son sionistas, se terminaron integrando en la historia. La corriente esta de izquierda es la que luego genera, a lo largo de las décadas, los movimientos dentro del propio Israel, digamos, los movimientos pacifistas y en contra de la ocupación. Pasa ahora, que fue un movimiento social de masas en contra de la guerra del Líbano y en contra de la ocupación de Cisjordania durante los 70, 80 hasta los 90, hasta los acuerdos de Oslo, viene de esa corriente. De esa corriente, junto con... y aquí hay algo que es interesante políticamente, y es que esas minorías, que a lo largo de toda la historia existen incluso dentro de Israel minorías antisionistas, no solamente de palestinos, que es lógico, sino también de población judía. ¿Y por qué es interesante? Porque paradójicamente, por ser dentro de un bloque tan hegemonizado alrededor del proyecto de construir este enclave colonial expulsando a la población nativa, están estos que dicen esto es una locura, es un crimen, es una locura, y lo único que va a traer es enfrentamiento por siglos y siglos hasta que no se subsane, digamos, el delito original de la expulsión, de la Nakba. Y por lo tanto es central el derecho al retorno. Y construir una sociedad entre iguales. Eso tiene diferentes nombres. En una época se habló de Estado binacional, en otra época se llama de Estados de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que quiere decir un Estado que eliminar el apartheid y el proyecto colonial. Las dos cosas juntas eliminan el sionismo. Y entonces, claro, ¿por qué era interesante? Porque a pesar de que son 3 gatos, porque hablamos de decenas de personas, centenas de personas, los que están en esa posición, el eco que tienen dentro de la sociedad israelí durante mucho tiempo es tremendo. Porque suponte que la guerra del 67, eufóricos hemos vencido a todo el resto de los ejércitos de la región y nos hemos hecho con el territorio histórico de Palestina, además del Sinai y el Golán. Genial, esto es la victoria final. Salen al día siguiente estos diciendo, bueno, este es el comienzo del fin, chaval.
porque primero es un conflicto que estás ocupando a una población, estás cambiando el balance demográfico y te estás haciendo cargo de una población que está grande como la tuya. Segundo, que no se van a rendir, que están ahí, no se han rendido en el 48 y siguen sin rendirse hoy. Y segundo, se acabó la democracia, porque para mantenerlo como Estado judío esto tendría que ser una dictadura, que es hacia lo que ha evolucionado en este tiempo. Bueno, paradójicamente el propio sionismo les da titulares, les ponen o sea, claro, los convierten a estos en el anticristo, ¿no? Y entonces aparecen en los medios de comunicación, los traidores de estos dicen que este es el comienzo del fin y que lo que hay que hacer es desionizar el Estado. Hola, y gracias. Yo quería preguntar, cuando has presentado como estas 4 corrientes que se forman en torno a la cuestión nacional, por llamarlo de alguna forma, has hablado de que el movimiento sionista nace como un movimiento secular a la par de otros movimientos del siglo XIX, XX, de los nacionalismos. Y entonces, yo te pregunto que, ¿cómo definía ese movimiento sionista al pueblo de Israel? Si prescindía un poco de la idea religiosa, o si lo tomaba como una especie de ritos culturales laicos, por decirlo así. Era un doble, tenía 2 caras la moneda. Uno era mantener el judaísmo como cultura, y segundo, inmediatamente empieza un proyecto terriblemente moderno de ingeniería social de cómo construir un Estado-nación. Y entonces aprenden, digamos, de los procesos de desarrollo nacional en Europa y lo aplican de forma sistemática y planificada en Palestina. Entonces, yo puse el ejemplo de cómo se discutieron cómo llegaron a la decisión de Palestina. Hacen lo mismo con la lengua. A final del 19 se ponen a discutir sobre qué se va a hablar en ese enclave. Y están las opciones. Y discute, bueno, lo lógico en aquella época hubiera sido ruso o alemán, porque era lo que hablaba la gente que llegaba. Luego pasan, por supuesto, el inglés. Y entonces aparece uno que dice, oye, bueno, y está el hebreo, que era una lengua muerta, como el latín. Está en las Sagradas Escrituras, se usa para el rito, pero no había hablantes reales del hebreo. Y entonces a alguien se le ocurre la idea genial de que ninguna de las otras vamos a usar esta justamente porque no la habla nadie, porque va a servir para unificar a las diásporas que se van a reunir. Y entonces se deciden por el hebreo, revitalizan el hebreo. En esto tiene algo que ver, bueno, las estrategias luego son aprendidas y se aplican para el euskera y otras lenguas que se intentan revitalizar en otras partes del mundo, porque son pioneros ellos en programas de inmersión lingüística de cómo hacer que la gente que hablaba otra cosa en pocos meses termine hablando hebreo. Bueno, en los años aquellos organizan brigadas que van imponiendo el hebreo hasta por la fuerza, si es necesario. Y haciendo habla hebreo. O sea, bandas por la calle al grito de habla hebreo frente a los otros, a los que todavía no lo hablaban. Y una modernización de la lengua que permite enseñarla, facilitarlo, para que os hagáis una idea. Yo llegué allí, no hablaba, conocía el alfabeto, y en un año tomaba notas en la universidad y me examinaba en hebreo, luego di clases de hebreo, porque empecé trabajando allí, y eso a nivel completamente organizado para recibir cientos de miles de inmigrantes, ¿no? De colonos. No lo he dicho hasta ahora, ¿no? Pero no, porque se me pidió que me centre en lo del sionismo y el judaísmo. Y debo decir que no se puede entender muchos de los desarrollos estos sin entender que del otro lado hay un pueblo que, a pesar de la masacre del 48, no se rinde. Y que uno de los argumentos también dentro de la sociedad israelí es, bueno, primero, varias cosas. El objetivo final, comillas, de expulsar a toda la población autóctona está siempre presente y vigente. Cuando la gente, frente a lo del 7 de octubre, hay gente que piensa esto de fue un ataque de balsa bandera porque Netanyahu ya tenía el plan preparado para montar este genocidio y eventualmente una nueva expulsión de población.
Y yo le respondo siempre, eso lo tienen siempre, desde el 48 en adelante lo tienen preparado. En el 67 hicieron cuando cuando ocupan el conjunto del territorio, hacen una segunda expulsión más pequeña, de Cisjordania hacia Jordania, y concentran a la gente en Gaza en los lugares donde les convenía a ellos. Están siempre preparados para eso, es un plan siempre vigente. Y desde el punto de vista interno, la gente a veces me pregunta, ¿y cómo pueden hacer estas barbaridades aquellos que dicen que son el resultado del holocausto? Y yo respondo, mira, allí la discusión, hay que entender el marco de referencia. El marco de referencia este es un proyecto, nosotros contra ellos. Y el ellos es, si les logramos quitar, mejor. Y la discusión entonces es si lo vamos a hacer con camiones o lo vamos a hacer con autobuses. Y que en el 48 no lo logramos hacer porque no teníamos suficiente, pero que el objetivo era ese. Y tú les contestas, y bueno, en el sentido común, dices, mira, no lo has logrado en el 48, ya no lo lograrás ahora, que esa es la realidad. Ahí a eso quería llegar. Como esto fue una gran victoria de ellos en el 48, pero fue parcial, igual que la de hoy. No lograr el objetivo final. Y eso significa que lo que queda es un pueblo resistiendo. Y por eso estamos aquí reunidos, que si no, no estaríamos. Porque yo podría contar esto y sería otra historia. Vamos a cerrar con las últimas 2 preguntas. Os pido igual las podéis hacer a la vez y Héctor puede responder porque luego tenemos que llegar a la comida que las compañeras están abajo esperando. Vale. Mi pregunta iba un poco más como en relación a la resistencia palestina y cómo se ha configurado una alianza desde quizás gente como que ha vivido en Israel o que ha formado parte de un proyecto colono, y cuál ha sido la relación con una resistencia que ha devenido armada y que, ¿sabes? Vale. Entonces, la resistencia palestina desde el 48 en adelante, la resistencia, primero, como no, mañana Jaldía lo va a contar mucho más que yo, pero para daros unas píldoras, la resistencia, dije que en 1918 se constituyó el primer Congreso Nacional Palestino. Y de ahí en adelante ha habido resistencia todo el tiempo, de armada, cultural, de baja intensidad, de alta intensidad, incluyendo lo que en realidad fue la primera intifada. Entre 1936 y 1939 hay un levantamiento generalizado en Palestina, incluso con una milicia armada liderada por Asseldin al-Hassem, que es el que da los nombres a las milicias de Hamas. Y durante 3 años tienen en jaque a los británicos, que los reprimen a sangre y fuego, junto con las milicias sionistas, por supuesto. Entonces, resistencia ha habido a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa en el 48? Que el sionismo fragmenta al pueblo palestino en 3 sectores. Uno, los que no son expulsados y quedan dentro de Israel, en la situación esta del apartheid que describí yo antes. Los segundos están en Cisjordania y en Gaza. Y lo tercero es la diáspora en los campos de refugiados en los países de alrededor o incluso en otras partes del mundo. Los 3 sectores tienen dinámicas diferentes, porque no es lo mismo tener ciudadanía israelí, evidentemente, que estar en un campo de refugiados. Y no es lo mismo, bueno, y las instituciones y la institucionalidad del sionismo te condiciona de manera diferente también. Y entonces las dinámicas en cada sector han sido un pelín diferentes, pero han terminado confluyendo en mantener una identidad nacional y una existencia de pueblo nacional palestino con sus derechos. Y entonces eso se basa dentro del Estado de Israel en reclamar el fin del apartheid, un Estado igualitario, el fin a la ocupación de Cisjordania y Gaza, y finalmente el derecho de retorno de todos los refugiados. 3 cosas que el sionismo sistemáticamente se niega. Es decir, el problema de las soluciones de los 2 estados no es que sea bueno o malo, o sea, es una solución que no es buena, pero lo voy a poner así, no voy a meterme en esto. Pero el gran problema que tiene la solución de los estados es que depende de que Israel la acepte. Israel no la acepta, la boicotea. Desde el primer momento, desde 1947 hasta hoy. Si ha hecho algo sistemáticamente es impedir o crear las condiciones que impidan que eso se desarrolle. Impedirlo por la fuerza si es necesario. Y luego tener ahí a un régimen, una subcontrata, la llamada Autoridad Nacional Palestina, que no hace más que mantener la situación a favor tuya. Vale. Bueno,
Esto es lo que hay. ¿Y qué posibilidades hay de confluencia? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ya dije, la sociedad israelí no es homogénea y evidentemente hay gente que paga más que otra. Históricamente ha habido una división y una discriminación sistemática de los que son occidentales frente a los que son orientales. Los que venían de los pueblos, de los países árabes y frente a los que venían de Europa y América. Y los de Europa y América se hacen con todas las instituciones y discriminan a los otros en una sociedad que es no solo racista en contra de los palestinos, es racista en contra también de los no occidentales. Y bueno, los judíos árabes, los judíos de origen árabe, los sefardíes, los que fueron expulsados de aquí, y otros que no fueron expulsados, pero que venían del mundo árabe, viven ahí, o sea, son sometidos a un régimen de asimilación forzada y de autoodio, porque claro, hablan árabe, son incluso hasta físicamente parecidos a los palestinos y al resto de los pueblos árabes de la región, más que a estos que vienen de Europa Occidental o de Europa Oriental. Y entonces son sometidos a una presión tremenda de asimilación al sionismo, de negación de sus raíces árabes y de su cultura oriental, y finalmente explotados por aquellos de los kibbutz, por la izquierda. No me voy a meter en eso porque sería otra media hora. Esto los convierte en la base social de la derecha. Entonces, ¿cuál es la posible confluencia? Entonces, hay una clase obrera en Israel que, como eso es una sociedad capitalista, son los que están pagando el peor precio de este proyecto. Efectivamente, están 1000 veces mejor que cualquier palestino, pero mirándolo comparativamente con los otros, no lo están. Y eso ha hecho que históricamente, cuando ha surgido protestas y han surgido demandas de estos que son los discriminados y los paganos de la cosa, casi inmediatamente hayan tenido confluencia con los palestinos. Entonces, un ejemplo es una de las luchas sociales más importantes que ha habido en Israel a lo largo de su historia, fueron los Panteras Negras en los años 70, que es un grupo militante de judíos sefardíes, de judíos orientales, de los países árabes, que exigen el fin de la discriminación y la igualdad frente a los otros. Inmediatamente se dan cuenta que aquí, nosotros somos paganos y hay otros más paganos que nosotros y son estos de al lado. Y algunos hasta se convierten en antisionistas. Históricamente, entonces, la idea ahí de cuál es la posibilidad de confluencia es una confluencia de clases. Aquello va a cambiar por dos cosas. Una es porque la presión internacional aísle y divide al sionismo, y por eso la importancia de la estrategia BDS, y que divide al sionismo como dividió a la sociedad americana durante Vietnam, hasta que aquello caiga, o como dividió a la propia sociedad israelí en la guerra del Líbano. Se retiraron del Líbano por la acción de Hezbollah y porque ellos mismos, la mitad de la población o más, se negaba a seguir esa guerra. Vale, pues lo mismo va a terminar pasando de forma generalizada. Y hay quien dice que este ataque de ahora, aunque parezca atroz, efectivamente es tremendamente atroz. Es el comienzo del fin del proyecto sionista tal como se conocía y el comienzo de su decadencia definitiva. Esto no lo digo yo, que no me lo termino de creer, pero lo dicen antisionistas de dentro de Palestina y de afuera, que consideran que efectivamente eso va a dejar de ser una sociedad liberal. Los aspectos o las dimensiones liberales que podía tener hasta hoy, y pasa a ser una sociedad lentamente fascista, donde una parte importante de la población no puede identificarse con ese proyecto, y terminará dividiéndose, abriéndose del sionismo. Eso uno, y segundo, que las sanciones, que la presión internacional recorten, o sea, aunque parezca mentira esto que yo he contado como una máquina de destruir al pueblo palestino, tiene un punto débil importante y es tremendamente dependiente. Y es que es tremendamente dependiente de la financiación internacional para mantener los costes de un Estado militarizado como aquel, y dependiente de insumos. Sin ir más lejos, si el embargo de armas se hubiera impuesto de forma verdadera, el ataque a Gaza no dura ni 3 días, porque por más que tengan armas almacenadas, munición almacenada, su potencia de fuego
o sea, la barbarie, el tamaño, la dimensión de la barbarie, con la que atacan a Gaza, hacía que no tuvieran municiones para más de una semana. Si esto se hubiera cortado de entrada, no estaríamos viendo lo que vemos. Así de simple, porque por más que sean unos gallitos, que sean el niño pegón del barrio del patio del Medio Oriente, tienen alguien que les tiene, que les mantiene, ¿no? Por mucho que me pesa esto, me temo que tenemos que ir cerrando. Lo siento mucho, pero bueno, si queréis 2 minutos de verdad sobre el reloj. No, ya me habías contestado. Vale. ¿Cómo se veía? Movimientos sionistas. Sí. Entonces, al movimiento sionista, se lo vence en todos los frentes. Se lo vence primero con la resistencia palestina, en todas sus formas. Si eso no se hubiera mantenido a lo largo de este tiempo, no estaríamos aquí, punto. Los sionistas, Ben Gurión, en el 48, Golda Meir, en el 48 decía, el objetivo nuestro es dispersar a esta población autóctona a los 4 vientos de forma tal que el resto de la humanidad no recuerde que ha existido algo llamado pueblo palestino. Lo que se logró en América hace 5 siglos, o hace 4. Vale, no lo lograron. No lo lograron. Y no lo van a lograr. Porque las condiciones a partir de entonces solo empeoraron para ellos, aunque parezca mentira. Porque claro, tenemos un pueblo que está sufriendo, que está siendo martirizado, que es objeto de genocidio, y sin embargo ahí está resistiendo cotidianamente. Ese es uno. Lo segundo es la presión internacional. En la medida que, como eso es terriblemente dependiente, la acción, eso hace que este sea un campo de batalla. Y esa es la estrategia BDS. Es imponer sanciones y golpear cultural, simbólicamente, económicamente al proyecto sionista. Poniendo sobre la mesa las cosas que estoy poniendo yo aquí. Cuál es el carácter colonial del sionismo y cómo funciona su régimen de apartheid. Y diciendo, aquí hay algo que hacer. Imponer sanciones, imponer el derecho internacional, aunque no es el nuestro, evidentemente, y esto lo que muestra es en qué medida es todo el andamiaje de derecho internacional es una falacia que solo se aplica cuando a ellos les interesa, cuando al capitalismo le interesa. Y a las potencias coloniales imperialistas les interesa. Y no se aplica en ninguno de los casos a otros. A Rusia, a Putin, no tardaron ni una semana de sancionarle, confiscarle los activos en el exterior, echarle de todas las asociaciones, organizaciones internacionales, culturales, bla, bla, hasta del ajedrez, donde eran los reyes del mambo desde hacía un siglo. No había ajedrez fuera de ellos. Se les echó de todas partes. Aquí llevan 70 años masacrando a otro pueblo y estamos esperando a que se avengan a buenas razones. No. Esto va a ser solo con sanciones. Las sanciones tienen un doble efecto. Primero, evidentemente, el directo, es cortarle los suministros y cuestionar ese proyecto y impedir que sigan teniendo la hegemonía, digamos, del discurso. En esto, el BDS ha tenido de las más grandes victorias. Hace 15 años, decir esto de colonialismo y apartheid era cosa de los 4 internacionalistas convencidos y los palestinos, por supuesto. Y hoy en día es el sentido común incluso de las ONGs humanitarias más silvestres. Y lo tercero es la división interna. Entonces, las sanciones, igual que en Sudáfrica, tienen el efecto de aislar a ese régimen hasta el punto y fomentar que haya sectores de la propia sociedad israelí que digan, no, perdón, yo quiero vivir una vida normal. Esto es parte de la vivencia interior. Alguien piensa, bueno, estos son unos asesinos, disfrutan matando gente o maltratando niños y mujeres, y resulta que hasta el más, bueno, excepto los más fachas y fundamentalistas, a la gran mayoría no le hace ninguna gracia. Esto de andar tiroteando y matando gente en vez de estar en tu trabajo o con tu familia o en tu casa, no le hace gracia a nadie. Es un precio alto. Y si nosotros entonces incidimos sobre eso y le decimos, mira, esto es lo que hay.
Aunque vosotros penséis que vosotros tenéis la razón y el resto del mundo son unos antisemitas, aquí el resto del mundo piensa que esto es un proyecto criminal y hay hay que hacerlo de otra forma. Y eso es lo que les va a dividir. Esto hace que algunas de las acciones de boicot que la gente la mira y dice, bueno, ¿qué efecto tiene? El boicot cultural, el boicot académico, el boicot deportivo, tienen un impacto en la moral, en el plano simbólico, que es gigantesco, porque les da la sensación, efectivamente, de que se están aislando y el resto del mundo piensa diferente. Y es lo que les va a hacer mover, efectivamente, a que se unan, a que vean que su papel, cosas, que hay sectores ahí que evidentemente no se van a rendir nunca, pero hay otros sectores que van a llegar a la conclusión de que esto no lo quiero. No lo quiero porque yo quiero un Estado democrático liberal al uso y este proyecto no es, y este proyecto fascista no es el mío. Esto lo conocemos aquí también, época de Aznar o tal cual. Más de uno aquí seguramente pensaba lo mismo, o frente a sumamos una comunidad gobernada por Ayuso y Vox. Lo siento mucho, pero hay un anuncio que Vale. Juan quiere hacer, pero no antes de darte las gracias. Siento mucho la presión, pero vamos muy por detrás del programa y las compañeras han hecho ya la comida abajo y por eso vamos un poco así. Pero otra vez, muchas gracias.